grupo número 2 y les venimos a presentar esta mesa redonda sobre el tema de la película El Experimento, que es una película alemana, título original Das Experiment, y fue producida en el año 2001 por el director Oliver Hirschberger. Y bueno, esta película está basada en el experimento real de la Universidad de Stanford en agosto de 1971, que se llama El Experimento de la Cárcel de Stanford, y en un libro, una novela que se llama The Black Box de Mario Giordano, el cual también esta novela se basó en el experimento de la cárcel de Stanford. Entonces, para que se den una idea de cuál fue este experimento, les vamos a mostrar un pequeño video del experimento real que se hizo en Stanford. Recordamos, por ejemplo, el extraño caso de la Universidad de Stanford, que en su día se encontraba aquí, en el sótano del edificio de psicología. Formaba parte de un insólito experimento sobre la psicología del encarcelamiento que mis colegas Kyle Hanner, Carl Banks, Carlo Prescott y yo dirigimos a principios de los 70. Queríamos ver qué ocurría al enfrentar a buenas personas con una mala situación. En este caso, la cárcel. Cada uno de los estudiantes voluntarios para el experimento fue cuidadosamente examinado. Todos tenían que estar física y psicológicamente sanos para poder participar. Un pequeño grupo de estudiantes fue elegido al azar para que hiciera de prisioneros, y los otros fueron los guardias. Sorprendimos a los prisioneros arrestándoles en sus casas y en sus dormitorios. Una vez en la cárcel, uniformes y símbolos de estatus, normas y otros detalles ayudaron a distinguir los dos grupos que al principio eran indistinguibles. Los prisioneros sufrieron una serie de rituales para establecer su nueva condición de inferioridad. Vivían en celdas minúsculas. Se pasaban las 24 horas del día aquí, alejados de su entorno habitual. Sin embargo, los guardias hacían turnos de solo 8 horas y cuando no estaban de servicio, volvían a su rutina diaria de estudiantes. Lo ocurrido nos sorprendió a todos. La fantasía se convirtió en realidad. El límite entre el personaje que cada uno interpretaba y su verdadera identidad personal fue eliminado. Bueno, este es un pequeño video que nos muestra en realidad cómo fue dándose este experimento. La película se basó en un libro y en el experimento real, tiene ciertas variaciones. Entonces, quisiera que me comentaran qué variaciones, qué cosas diferentes y qué cosas similares encuentran dentro de la película en comparación con el experimento real. Bueno, creo que para iniciar, creo que el autor retomó la novela para generar una historia como más de intriga, de dramatismo y de sensacionalismo. Creo que el autor lo que nos quiere comunicar en esta película es como una advertencia al peligro que conlleva un fenómeno de totalitarismo, que pues normalmente es como estamos en la actualidad. Siempre hay jerarquías en donde está la autoridad y los demás, el pueblo, que tienen que obedecer. Entonces creo que lo que trata de comunicar el autor principalmente es una advertencia a lo que puede suceder si seguimos en una sociedad donde el poder impera. Sí, además también, retomando el experimento, el director hizo adaptaciones diferentes en cuanto a cantidades de personas, en cuanto a los nombres y también a los números de los prisioneros. Por ejemplo, en el experimento real, el número superó los 30 prisioneros y en la película se ve nada más que son 20 hombres seleccionados voluntariamente y los dividieron en dos grupos. Una parte eran guardias y la otra parte eran prisioneros, donde 8 personas eran guardias y los demás eran prisioneros, y los prisioneros tenían que renunciar completamente a todos sus derechos como personas físicas, y eso es algo que se ocurrió en la película y en el experimento simulado.
Yo algo que encontré es que la película sí se basa en el experimento, pero como parte de como de un filme cinematográfico, lo que busca también es reflejar un poco más como de dramatismo, como un poco más de exagerarle. Entonces, por ejemplo, algo que podemos ver es que en la película, al final del experimento, si llega a haber 2 muertos, si llegan a haber heridos, y entonces en el experimento real, de hecho, se tuvo que parar a los 6 días. Estaba planeado para hacer 2 semanas y se paró a los 6 días, cosa que no pasa, como mencionó Denise, en el experimento real. Aparte, cabe señalar que el autor, bueno, el director de la película es conocido por ser uno de los directores que le encanta hacer películas dramáticas en escenarios claustrofóbicos. Entonces, se puede ver como, hace como una exageración en cuanto a la vida real en la película. Y de hecho, estas diferencias que existieron entre el experimento real y la película, vinieron muchos problemas contra el director de la película, bueno, demandas del creador del experimento con el director de la película, porque en base a la película muchos empezaron a mandar demandas de que por qué había muertos o por qué hubo heridos o qué consecuencias penales existieron, y pues realmente no existieron ninguna consecuencias penales porque no fue así realmente el experimento, ¿no? Fue más drama en la película. Pero esto nos lleva un poco al segundo bloque, que vamos a hablar sobre el tema, la toma de los roles. En el experimento, el fin era analizar el comportamiento humano agresivo dentro de un ambiente de una cárcel simulado. Entonces, vamos a dividir, ¿qué les parece? Primero hablamos sobre los guardias y sobre la toma del rol de los guardias, de cómo fueron cambiando de su rol, digamos, de su personalidad, de su propia personalidad, a acabar y ser más violentos, a acabar y acudir a la fuerza y a la violencia para hacer que se cumpliera la ley. Bueno, entonces se puede ver que, según una cita de Morris, dice, Bueno, podemos ver que cuando se les asignó el rol de guardia a estas personas que estaban plenamente en su mejor, sin ningún daño mental o trastorno mental, comenzaron a interiorizarlo más que los prisioneros, por ejemplo. Entonces empezaron a tratar, bueno, las instrucciones que les dieron fue: ustedes tienen que hacer que los prisioneros les obedezcan. Entonces el primer día fue muy, muy normal, no hubo como muchos problemas entre prisioneros y guardias, pero los prisioneros sentían que esto era un juego, realmente no eran prisioneros. Y los guardias empezaron a interiorizar este rol y comenzaron con métodos de humillación. Entonces empezaron a notar que conforme más los humillaban a los prisioneros, obtenían la autoridad, obtenían el que se obedecieran y fueran sumisos. Y bueno, ahora sí, la cita de Milgram de 1974 dice: todos llevamos muy dentro instintos agresivos que purgan por expresarse, y que el experimento sirve para justificar dentro de una institución el dar rienda suelta a estos impulsos. Bueno, Milgram es un psicólogo que realizó un experimento después de la Segunda Guerra Mundial, en donde se supone que seleccionó un grupo de personas en donde tenían que asignarles cargas eléctricas a ciertos alumnos si se equivocaban en las respuestas. Entonces se comprobó que las personas tienden a ejercer cargas eléctricas más fuertes si se tiene una figura de autoridad, ya que se sienten como presionados. Y cuando el profesor salía, los toques eléctricos eran muchísimo más tranquilos. Entonces lo que se puede reflejar en el experimento es que en efecto, los guardias adquieren una actitud de autoridad. Sin embargo, no se da en todos los casos. Por ejemplo, en la película puede apreciarse que hay uno de los policías que tiene bien establecidos sus valores y no está de acuerdo con todo lo que realizan los otros policías,
Sin embargo, es mucha la presión que ejercen sobre él, que llega a comportarse de igual forma